Podemos afirmar en la forma más categórica, aquí ante el país, que la democracia no es el caos. Hay en Chile fuerzas morales y políticas que no lo aceptan. En cambio, la fórmula que se propone de concentrar todo el poder en unas mismas manos, dígase lo que se quiera, eso sí que es la inestabilidad permanente. Un país no puede vivir en el temor de lo que pasará si vuelve a su vida normal. ¿Qué país, por poderoso que sea, no tiene problemas? Pero cuando se quiere olvidar la condición humana y se le quiere evitar al pueblo todos los riesgos de pensar, porque unos solos pueden pensar, cuando se quiere someter a un país para no correr ningún riesgo ni ninguna incertidumbre, pero lo estamos viendo ahora después de 7 años, que aquí se presentan los mismos problemas que ellos dicen que son habituales en las democracias. Sin embargo, las democracias salen adelante. Que constituido ese gobierno de transición, se elija por votación popular una asamblea constituyente. Voy a hacer una presentación breve, 10-15 minutos, sobre ciertos tópicos que a mi juicio son claves para discutir sobre una nueva constitución. Y yo creo que hay un tópico final sobre la Asamblea Constituyente como mecanismo gubernamental de vía participativa, institucional y democrática para otorgarnos una nueva constitución. El escenario coyuntural actual es que la Presidenta asume el 11 de marzo, ella presentó en el programa una propuesta constitucional de contenido, no de procedimiento, o abierto el procedimiento. En el fondo podríamos decir que el procedimiento está abierto a la política, a la arquitectura. Al menos eso quiero pensar yo en las circunstancias políticas de este primer semestre, que va a determinar cuál es el procedimiento adecuado a la nueva constitución. Ella se puso un estándar en el democrático, participativo e institucional. Institucional, entiendo yo y creo que entendemos, bueno, yo participé en la Comisión de Constitución del Instituto Programar, junto con Francisco Zapata y Javier Cox. Entonces, en ese sentido, lo institucional es bajo las reglas vigentes de la actual Constitución. Eso quisiera decir las que están o las que pueden estar. ¿Okay? Es decir, una asamblea constituyente es posible si el evento de la propia Constitución la pueda convocar. Bueno. Es democrática, porque al final se rige y que las decisiones que nosotros tomemos va a ser una decisión por la regla de mayoría. No es un grupo, no es una comisión de expertos, son una mayoría la que va a tomar esa decisión de la nueva Constitución. Y es participativa porque, a gran diferencia de la reforma sustancial del año 2005, esta tiene que ser una nueva Constitución que se construya abierta a la ciudadanía y con la participación de la ciudadanía. Yo creo que hoy día no hay duda posible sobre que no es posible otorgarse una constitución sin la participación ciudadana. La gran reforma del 2005 se construyó a puerta cerrada del Congreso porque las circunstancias políticas y sociales eran distintas. Por lo tanto, el primer tópico que creo que es necesario tocar es por qué es necesaria una nueva constitución. Creo que las circunstancias de la sociedad hoy día son distintas. El ciclo político que hablamos, que se habla en distintos medios, es un ciclo político nuevo que se abre y tiene un efecto social y necesariamente consecuencias constitucionales. Es un ciclo político en que la ciudadanía deja de ser una ciudadanía introvertida o pasiva y pasa a ser, a partir del año 2011, y no da cuenta de que podría retroceder, una ciudadanía que va a estar participando junto con el sistema o paralelamente al sistema político. Es un ciclo político en que marca una crítica fuerte al modelo original de la Constitución, del modelo político-social, es decir, un modelo basado en un tipo de presidencialismo, particularmente un modelo que tiene como eje el neoliberalismo. Es decir, una sociedad construida con base en las reglas del mercado y por lo tanto es la fuerte demanda de la mínima del Estado en la actividad económica y cualquier otra actividad social. No hay que olvidar que incluso por el Tribunal Constitucional ha dicho que el principio de subsidiariedad es la premisa de todo esto. Es un principio rector del orden social. Es decir, toda la sociedad estaría
construida con base a una idea en que el mercado, las reglas del mercado son las que priman y por lo tanto el resto de nosotros como personas que vivimos en comunidad nos relacionamos a través de qué? Una relación individual contractual, a través de contratos. ¿Okay? Eso cambió. Hay una crítica fuerte al modelo capitalista neoliberal, no al modelo capitalista por capital, sino a la forma en que se construyó en los últimos 30 años este modelo económico. Por lo tanto, el desafío del nuevo ciclo es instituirnos un nuevo modelo capitalista. Un modelo capitalista, social de mercado, donde la persona sea el eje y no necesariamente las relaciones contractuales. Es importante porque al final la nueva constitución es hija de otro tiempo. Es decir, la constitución actual solo es posible entenderla en el contexto de una dictadura militar y en el contexto de la guerra, necesariamente. Y por lo tanto actúa como reacción al proceso político anterior. Entonces, en el proceso político anterior había una discusión sobre el derecho de propiedad en general. Bueno, acá lo que hace es profundizar el derecho de propiedad. La culpa, a juicio de la dictadura militar, del golpe de Estado, era la hiperpoliticidad de la sociedad. Bueno, lo que hace es sacar a los partidos políticos del sistema, separa a la sociedad civil de partidos políticos. De partida hay regla expresa de que los sindicatos no pueden desarrollar actividades deportistas, los dirigentes sindicales no pueden postular a ser candidato a diputado o senador, a menos que renuncien. Es decir, un dirigente sindical no puede ser. Esa es la idea de la Constitución, sacar a la sociedad del mundo público y sacar a los partidos, porque el político dice en la Constitución no pueden tener el monopolio de la participación ciudadana, es decir, que es uno más. ¿Y saben lo que solo pueden hacer? Presentar candidato a la elección, dice la ley de partido. Nada más, ese es el único rol que tiene. Entonces, es hija esa constitución de una constitución que trata de reaccionar al ciclo político hasta el 73. Entonces dice, vamos a construir una economía de mercado totalmente abierta porque se venía construyendo una economía unificada. Si los derechos de la economía funcionan en base, bajo la teoría del derecho mundial, vamos a fortalecer el derecho político. Si el problema son los políticos, vamos a sacar a los políticos. Si el problema es que hay mucho vínculo entre sociedad civil y los políticos, separemos sociedad civil y los políticos. La clave está en la libertad económica, que es un derecho fundamental, y el derecho familiar, que es otro derecho. Entonces, a partir de ahí, la pregunta es, o la primera respuesta es, bueno, el ciclo político hoy día es distinto. Sociedad extrovertida o movilizada, funcionamiento grave al sistema neoliberal propiamente tal, cuestionamiento a una especie de crisis de representación y la necesidad de participación. En el fondo nosotros vamos a reformular el mandato de representación que tienen nuestros parlamentarios y incorporar variables participativas. Por lo tanto, es otro proyecto. Además, ¿por qué es necesaria una nueva constitución? Porque nunca ha habido una constitución en los últimos 30 años. En el sentido de que nunca hay una voluntad de otorgarse una constitución. Pinochet entrega una constitución y que ha sido objeto de reforma a partir del año 31. ¿Cuál es la clave de eso? Que la que hubo la voluntad política fue tratar de corregir la constitución que había. Es decir, una voluntad correctora. Tenemos que hay entrada autoritario, hay senadores designados, una democracia lo que se llama tutelada. Por lo tanto, hay una necesidad de corregir esas circunstancias. Lo que no hay es una voluntad propia de darnos una constitución. Entonces existe el desafío que a lo mejor debió haber pasado en el año 88. A los términos de la dictadura, los estados se dieron a Asamblea Constituyente y para iniciar ese nuevo proceso se otorga una constitución. Esa es la regla. En España, en Brasil, en Alemania, en Italia. Y nosotros aquí hicimos un pacto X, no lo vamos a cuestionar, lo que pasa es que lo vamos a describir, y por lo tanto mantenemos las bases de la Constitución y la vamos reformando. ¿Pero qué vamos reformando? Vamos corrigiendo aquellos defectos que nosotros estimamos que, por lo tanto, lo que no hay es una voluntad de instituir un texto constitucional. Además, pero mirado hoy día, no mirado durante el proceso, nosotros hacemos chuta, y ese proceso de reformas constitucionales se dio dentro de la propia clase política. Hoy día eso es imposible mirarlo así, no como un defecto, sino simplemente que hoy es imposible cambiar la constitución que esté alejada de la propia ciudadanía. Entonces esa reforma tiene el defecto de haber sido planteadas y tramitadas por una pequeña elite
yo no tengo que preparar con eso, solamente que tratar está y claramente un efecto de participación. Entonces, la idea es de una nueva constitución se instituye bajo una idea política que es qué idea del poder y qué idea de los derechos fundamentales vamos a tener. Una constitución hoy día tiene dos elementos estructurales: la ordenación del poder político y los derechos de las personas. Eso es hoy día una constitución. Por parte, entonces, cuando nosotros vamos a discutir sobre una nueva constitución, vamos a decir cómo queremos que este poder se ordene y se distribuya. Vamos a tener un régimen presidencial, semipresidencial o parlamentario, vamos a tener una Contraloría, un Banco Central, ¿verdad? Nosotros ese poder político lo vamos a ordenar, en términos de la ley política, a limitar. Pero paralelamente a eso están los derechos de las personas. Por lo tanto, la discusión que hay cuando discutimos sobre la Constitución es qué derechos las personas tienen y cómo se protegen, cómo se protegen. Entonces, ¿y cuál es clave en términos sustanciales de ambos? Lo segundo. Porque según los derechos fundamentales que nosotros tengamos consagrados, vamos a tener un modelo de Estado. Los modelos sociales europeos tienen consagrados, se llaman modelos sociales porque consagran derechos sociales. Las constituciones clásicas se llaman constituciones liberales porque consagran principalmente derechos de libertad. Libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad de asociación. Eso cambia en el final del siglo XIX y comienzo del XX con la crisis del capitalismo. Y dicen, bueno, hay necesaria una intervención del Estado, vamos a tener un nuevo modelo, un nuevo pacto de sociedad, que se llama el Estado social. Y por lo tanto, vamos a esos derechos de libertad le vamos a comprar ciertas garantías o derechos fundamentales de ciertas clases más vulnerables: trabajadores, enfermos, están los derechos a la educación, salud, vivienda. Eso es lo importante, porque detrás de eso necesariamente hay un acuerdo social respecto de qué modelo de sociedad queremos. Una nueva constitución necesariamente gira en torno a acordar con la sociedad qué modelo queremos para nosotros, qué modelo de Estado se queremos. Y eso requiere un acuerdo. Eso requiere que los distintos actores políticos y sociales se pongan de acuerdo. Entonces nosotros tenemos un desafío de ordenar el poder político, otorgar o más bien consagrar derechos fundamentales. Pero al mismo tiempo hay otros desafíos que van ligados a esto. Por ejemplo, los pueblos originarios. Es un desafío clave, es decir, es sustancial hoy día. Nosotros estamos viendo en Latinoamérica en que varias constituciones, particularmente la boliviana, ha hablado de un Estado plurinacional. Nosotros estamos haciendo la pregunta si somos o no un Estado plurinacional. Ahora digamos la constitución como acuerdo que no. Es decir, en la idea de Estado está incorporada la multiplicidad de nacionalidades o no. Como bien somos un Estado multicultural en que reconocemos distintas culturas, pero somos un modelo de poder nacional. Esa es una discusión sustancial que hay que dar en el contexto latinoamericano. En fondo, porque nuestro continente, nuestra parte de América, existe lo que se llama el constitucionalismo social latinoamericano, que es derechos de los pueblos originarios, y también se ha dado en esta parte del mundo mucha influencia en lo que se llama los derechos de participación. Las constituciones nuevas de Latinoamérica tienen un apartado, todo así dice, derechos de participación de la ciudadanía. Y que tiene una lógica que está detrás, que es que no solamente es derecho de participación, sino que la sociedad se construye en la participación. En la participación. No es que yo solamente tenga un derecho de participar a ir a la movilización, sino que toda la sociedad es participativa. Entonces, también hay desafíos de discusiones que no son menores. Entonces, ¿cuándo estamos hablando nosotros de una nueva constitución? ¿Cuándo estaremos frente a una nueva constitución? Y aquí hay dos miradas, o tres. Una que liga al procedimiento. Hay nuevas constituciones en procedimiento legítimo, fundada en que la constitución original tuvo un procedimiento, un nacimiento ilegítimo. Por lo tanto, nuestro gran defecto es de legitimidad de origen. Por lo tanto, si nosotros corregimos la legitimidad de origen, vamos a tener una nueva constitución. Otra mirada es de la constitución mínima, que es independiente del procedimiento, que es al menos modificar tres cosas que son sustanciales o indígenas, que es binominal, quórum y el control preventivo del Tribunal Constitucional. Hay una serie de intelectuales, analistas y políticos que han dicho esta es la nueva. Y hay otra
tampoco, en la cual considero yo que el procedimiento es clave, pero no sustancial, es los contenidos son lo que va a determinar la nueva constitución. La idea de sociedad, la idea de Estado, que nosotros lo queremos abordar, es lo que va a definir la nueva constitución. Es decir, si vamos a pasar del modelo neoliberal a otro modelo de Estado, pero por lo menos que decidamos nosotros. Y eso nos va a decir, ok, tenemos un nuevo pacto o acuerdo social básico de convivencia, porque hemos decidido las reglas del poder y qué derechos queremos tener. Entonces, y en eso, y para esto, para otro segundo, es clave el procedimiento. Pero me distingo de los primeros que dicen el procedimiento lo es todo. Yo creo que esa es mi personal. Los más importantes recursos son los contenidos. Y la vía es importante pero no vital. La mejor vía para obtener una constitución nueva es una asamblea constitucional, es una vía. No hay duda. La mejor vía participativa, democrática y institucional es una asamblea constitucional. Y así ha sido los ejemplos comparables. Y el ejemplo comparable latinoamericano, que bueno, con el gusto total, lo que voy a decir, a partir de los procesos constituyentes de Bolivia, ha sido sus 10 años de mayor estabilidad. Ecuador igual. Se excluye el análisis comparado Venezuela con las circunstancias propias del caso, pero no hay ejemplos de países que hayan tenido procesos constituyentes que hayan retrocedido. Ninguno. Por lo tanto, eso acredita que el mejor procedimiento óptimo es una asamblea constitucional. Yo me pregunté a un experto en sistemas comparados mundiales. La asamblea constituyente, la regla es, ¿favorece la estabilidad de los pueblos o no? Sí, y ella no encontró, no hay ningún ejemplo que después del proceso constituyente haya llevado un retroceso. Entonces, la pregunta lógica, o la razón lógica que uno puede hacer es, si los países en crisis, típicos, después del periodo dictatorial, para entrar en un nuevo ciclo político, han fijado asamblea constituyente, cuando su tensión social es muy fuerte, o hay quiebres sociales muy profundos, creo, y la lógica me dice, que si tú logras un proceso constituyente en una sociedad que no está tan quebrada, necesariamente el resultado tiene que ser mejor. Entre más quebrado, igual da un resultado positivo, entre menos quebrado, más positivo debería ser el resultado. Por lo tanto, el temor a los mecanismos de asamblea constituyente creo que es ficto. Es más bien de experiencia personal o intelectual, pero no responde a la realidad, porque no hay ningún dato que diga que la asamblea constituyente hace un procedimiento. Es más, el caso boliviano en este sentido, porque es muy reciente, por primera vez en la historia de Bolivia se acuerdan los primeros arreglos sobre la relación con los pueblos originarios. Nunca se había hecho un arreglo institucional en ese sentido. O qué derechos se van a tener, cómo se va a reconocer las culturas, distintas culturas. Y eso solo es posible a través de un mecanismo. Ahora bien, ¿existen otros mecanismos participativos? Sí. Si el Congreso, en vez de haber negociado su reforma constitucional última en la Comisión de Constitución, hubiese sido un Congreso abierto a la ciudadanía, y hubiese sido distintos actores sociales, incluso hubiese hecho un plebiscito con el presidente Lagos para sancionar su constitución, mi opinión es que no estaríamos en esta discusión. Es decir, si la reforma constitucional del año 2005 se tenía un 70% de aprobación ciudadana en un plebiscito soberano, no estaríamos en esta discusión. Nunca nadie ha discutido el plebiscito del año 71. La reforma del año 71. Es más, se ha puesto como ejemplo el único caso en que ha habido como una especie de poder constituyente final que se ha pronunciado. Entonces, otra que yo planteo que va a ser parte de la discusión es si el mecanismo del Congreso es participativo, ciudadano, se recorre Chile, se termina con un plebiscito. Bueno, ese tiempo, la mejor opción es la primera. Lo que quiero decir es que mi tesis es que el objetivo es lograr un acuerdo social básico que nos dé estabilidad en los próximos 50 años. Si las circunstancias están dadas para que sea desarrollo, termino con esto. ¿Cuándo creo yo que las circunstancias van a estar dadas para una asamblea constituyente? Hay distintas miradas, pero la mía es que esto no depende de la élite política. No es un acto gracioso de la autoridad. Por eso es que yo no considero errado
la tesis, por ejemplo, se ha dado vuelta en un decreto del presidente de la República. O sea, aquí creo yo que la única forma en que se dé un mensaje o se transmite un mensaje a quienes toman las decisiones es que la ciudadanía le dé ese mensaje. La única forma en que la Asamblea Constituyente sea viable es teniendo una ciudadanía movilizada. Si no, no tiene cómo recibir un mensaje del presidente o quien sea de que es necesario un procedimiento. Eso. Cualquier cosa conversamos después. Muy bien.